Dios te bendiga en este día, un día bendecido que hizo el Señor. Cada mañana, cada día es una bendición abrir nuestros ojos, levantarnos y la primera palabra que sale de nuestros labios es decir: buenos días, Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, preguntó a los discípulos de allí: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo podemos observar? Estos discípulos desconocían por completo la persona y obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia. Pero hoy nos encontramos en el ministerio terrenal del Espíritu de Dios. Y esto significa que debemos conocer mucho más la poderosa obra del Espíritu Santo. Amadas hijas e hijos, el Espíritu Santo, además de ungir con poder, genera santidad en el cristiano. Y vemos en primer lugar el significado del nombre del Espíritu Santo. La palabra espíritu es traducida del término griego pneuma, que además quiere decir viento, aliento, espíritu, soplo. Y la palabra santo es traducida del término griego hagios. Una vez más lo voy a repetir: hagios, que además significa puro, sagrado, consagrado, por supuesto a Dios, según la Biblia. Cuando vamos al libro de Isaías, Isaías se encuentra en una visión terrible, poderosa. Ve al Señor sentado en el trono. Viene un ángel con carbón encendido y lo pasa por sus labios. Isaías se ve como muerto. Y por eso que Isaías dice: santo, 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 santo. Tres veces santo. Ve lo que eran los querubines y los serafines. Y ve la gloria de Dios cuando la muerte de Rehusía. Es tremendo la visión y el llamado de Isaías. Vemos en Isaías del capítulo 1 al 6 diferente. Cuando Dios se le aparece, Él dice que Él estaba igual que el pueblo. Cada día más necesitamos que Dios se nos revele, conocer al Espíritu Santo. De esta manera podemos concluir que se nos habla de aquel que nos quiere llevar hacia la voluntad del Padre Celestial. Es aquel que nos redarguye, aquel que procura convencernos de lo malo. Él nunca nos llevará a desobedecer al Señor. El Espíritu Santo desea generar en nosotros el carácter santo del Padre Celestial. Todo hijo se parece a su padre. Cuando vamos al libro de Pedro, capítulo 1, mire esto por favor. Es interesante que ponga atención. Primera de Pedro 1:14. Mire lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. El apóstol Pedro lo dice claro: sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Hemos estado hablando mucho con la pastora y nos hemos dado cuenta, y con algunos hijos espirituales, que estamos perdiendo cada día más el temor de Dios.
La palabra de Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. No dice mañana, no dice pasado mañana, dice sé. La palabra sé es que está hablando en el ahora, no está hablando de un futuro. Sé santo, oye, sé correcto, oye, sé recto ahora. Eso es lo que demanda la bendita palabra de Dios. Dios es bueno y poderoso. Él unge, capacita a sus hijos. La unción y los dones espirituales se reciben, el Señor los da mientras el carácter santo se forma. El carácter de Jesús, ojo con esto, en el cristiano es el resultado de un proceso. Amada iglesia de Jesucristo, debemos tener en cuenta que es un error procurar los dones de la unción y el poder sin anhelar el carácter santo que produce el Espíritu de Dios. El carácter es para la unción lo que la vasija es para el aceite. Es decir, el carácter sostiene la unción de Dios en el cristiano. El carácter de Cristo en el cristiano es fundamental. Y recordemos que la palabra cristiano en su origen significa pequeños Cristos. Amadas hijas e hijos, cada palabra que viene en cada día, cada devocional, es para enriquecernos espiritualmente. De hecho, el apóstol Pablo escribió a los Efesios que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Tengamos presente entonces que el carácter en el Hijo de Dios es la base de la unción. Con el corazón nos dice la palabra de Dios, al que tiene más se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, según el Evangelio de Mateo. Ninguno de nosotros depositaría el valioso aceite en una vasija con un agujero, o qué sé yo, como le diga en tu país, un piche, en mi país, se va a desparramar. Seguramente lo primero sería repararla, y así restaurada no perdería ese aceite. Por eso el carácter es la fuerza del recipiente que contiene o soporta el valioso aceite de Dios. La palabra de Dios nos enseña que es posible operar en los dones del Espíritu Santo, ojo con esto, sin experimentar su maravilloso fruto, que es carácter. Una cosa es su poder y otra cosa es su carácter. Cuando observamos el detalle de la primera carta a los Corintios, podemos ver que son 9 los dones del Espíritu Santo: milagros, sanidades, profecía. Son 9 las manifestaciones del fruto del Espíritu de Dios, según nos enseña Gálatas 5, 22 y 23. Esta igualdad nos enseña que los dos son muy importantes en la vida del Hijo de Dios. Lamentablemente, en la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, podemos ver que había poder, dones, unción, con gran ausencia de integridad. Pues la palabra de Dios nos dice en la primera carta de los Corintios 1:7 que había allí abundancia de los dones sobrenaturales. Primera de Corintios 1:11 nos enseña que allí había contiendas y fuerte conflicto entre hermanos, además de inmoralidad, murmuración, entre otras cosas. Y termino con esta palabra para que te enriquezca y sea bendecido. También podemos recordar el caso de Sansón, un hombre con una fuerza física sobrenatural, un poder especial del Espíritu Santo, pero con una gran debilidad moral, y por eso su triste fue un final desastroso. Dios te bendiga en esta mañana. Quiero que reflexiones, por favor. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, y serán una bendición
llevar este evangelio hasta lo último de la tierra.